Muy bien, vamos a tener la octava clase de este curso sobre el cristianismo progresista y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la defensa del feminismo y la ideología de género dentro del cristianismo progresista. Como introducción, tenemos que reconocer que aquí tenemos dos temas neurálgicos en la sociedad posmoderna. Hoy en día, el feminismo está avanzando y ya se está aceptando, a lo menos en todo el mundo occidental, al igual que también la ideología de género. Ahora, el cristianismo progresista defiende estos dos movimientos por la sencilla razón que hace causa común de los marginados y los maltratados. Ahora, estos dos temas son temas grandes. Llevarían horas para poder tratarlos detenidamente. Lo que vamos a hacer esta noche es simplemente dar un resumen, una suerte de introducción a temas que habría que investigar mucho más, pero queremos darles una orientación al respecto del tema, pero sin cansarles demasiado. Vamos a limitarnos en particular al uso que hacen de la Biblia cuando los cristianos progresistas defienden el feminismo y defienden la ideología de género. ¿Cuál es la manera en que manejan la palabra de Dios? Eso nos tiene en particular interés. Empecemos con la defensa del feminismo. El punto de partida del cristianismo progresista en la defensa del feminismo es la afirmación que la Biblia es una colección de documentos escritos por machistas, que no hacen otra cosa que reflejar tanto el machismo como el patriarcado de los tiempos y las culturas en que fueron escritas. Ese es el concepto que los cristianos progresistas presentan de la enseñanza bíblica. Ahora, dentro de su defensa del feminismo, los progresistas tienen tres metas. En primer lugar, resaltar el patriarcado y el machismo en la Biblia. Quieren presentar con lujo de detalle la manera que desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia está plagada por el machismo y el patriarcado. La segunda meta es deconstruir la interpretación bíblica. Es lo que el progresismo quiere hacer, quiere deconstruir la forma histórica que la iglesia ha interpretado la Biblia en el tema de el papel de la mujer. Y en tercer lugar, quieren elaborar una hermenéutica feminista. Empecemos con la exposición del machismo y el patriarcado en la Biblia por parte de los cristianos progresistas. Uno no tiene que leer mucho de la literatura progresista con relación al feminismo para darse cuenta que está repleta de ejemplos de machismo y el patriarcado en la Biblia. Por ejemplo, empiezan afirmando que toda la ley de Moisés está marcada por estos dos conceptos, el patriarcado y también el machismo. Además, resaltan las exhortaciones machistas de Pablo en cuanto al matrimonio o las instrucciones machistas de Pablo en cuanto al liderazgo de la iglesia. Según ellos, no cabe duda que la Biblia es una colección de libros decididamente machista, que refleja la cultura machista en la que los autores bíblicos vivieron y de la que no pudieron salvarse. Ahora, ¿cómo evaluamos esa primera postura de los progresistas? Creo que no toman en cuenta que los autores de la Biblia no promueven una revolución social y cultural, sino espiritual. Es decir, la meta de los libros bíblicos no es incentivar una revolución social, sino promover algo espiritual. Por lo tanto, lo que los autores bíblicos procuran en diversas maneras es indicar que uno puede servir al Señor y desarrollar la vida de fe y agradarle en diversos contextos culturales y sociales.
Por ejemplo, me parece que el apóstol Pablo establece claramente este principio fundamental en 1 Corintios 7, versículo 20. ¿Se acuerdan ese pasaje? El apóstol Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y en primer lugar, el apóstol Pablo lo aplica a los esclavos y luego a los solteros. Permítame leer esta noche este pasaje para captar dónde va el interés de la Biblia, que expone las escrituras a esta acusación de ser machista. Escuchemos 1 Corintios 7, versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado la salvación se sobreentiende, en él se quede. Y luego Pablo hace esta pregunta. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Y Pablo dice, no te dé cuidado, no te preocupes que seas esclavo. Ahora, cuando Pablo dice eso, no te dé cuidado, muchos, los progresistas, se apoyan en eso para afirmar que el apóstol Pablo está de acuerdo con la esclavitud y qué malo del apóstol Pablo. Pero espera un momento, hay que seguir leyendo, porque Pablo dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y repito otra vez este principio fundamental, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y ahora lo aplica a la soltería. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, es decir, está casado, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ahora, aquí, aunque el apóstol Pablo ha sido acusado de promover la esclavitud, la realidad es la siguiente. El apóstol Pablo escribe anhelando que los creyentes esclavos puedan disfrutar la vida cristiana y vivirla plenamente aún en la condición de esclavos. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si Pablo promoviera la liberación de todos los esclavos? Armar una revolución social. Generaría un caos y un desorden. Esa no es la meta ni de Pablo ni de las Escrituras. Procuran animar a cada creyente a vivir la vida cristiana dentro del contexto en el cual ha sido llamado la salvación. Por eso Pablo dice, si fuiste llamado a la salvación estando esclavo, aprende a vivir cristianamente como esclavo. Añade, si puedes librarte, a buena hora. Pero esa no es la meta de la vida cristiana. Así que lo que tenemos que entender, y parece que el cristianismo progresista rehúsa entender, la Biblia no es un manual de revolución social. La Biblia es un manual de vida espiritual, diseñada para poder ayudar a personas viviendo en diversos contextos culturales. Y lamentablemente esto expone a la acusación de que la Biblia es en alguna manera machista porque no está promoviendo la liberación total de la mujer. Repito, en los contextos culturales de la Biblia, el interés es animar a las personas en cualquier condición social o cultural que estén viviendo a aprender a vivir una vida cristiana. También a manera de evaluación. Lamentablemente, el cristianismo progresista distorsiona las escrituras en este tema del machismo y el patriarcado. ¿Por qué? Porque pasa por alto
muchos elementos en la Biblia que honran y defienden y hasta enaltecen a la mujer. Por ejemplo, el hecho que el varón necesita a la mujer para su bienestar personal, lo que leemos en Génesis 2. Dios vio que para el varón no era bueno que él estuviera solo. Le hacía falta algo. Él no estaba completo solo. Necesita la mujer. No es que la mujer necesita al varón, el varón necesita a la mujer para sentirse bien en todo sentido de la palabra. Eso resalta a la mujer. En segundo lugar, en Génesis 1, la Biblia afirma explícitamente que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, al igual que el varón. ¿Cómo podemos afirmar que la Biblia es machista cuando el primer capítulo resalta la igualdad esencial de la mujer y el varón? Más aún en capítulo 2. Si uno se pregunta, ¿el varón de qué fue hecho según la Biblia? Del polvo de la tierra. ¿Y la mujer de qué fue hecha según la Biblia? Del cuerpo del varón. Y la pregunta sería lo siguiente: ¿quién tiene más dignidad? ¿El que fue hecho del polvo o el que fue hecho del hueso del varón? Obviamente la mujer tiene mayor dignidad en la forma que ella fue creada. Y si uno analiza en detalle las leyes del Pentateuco, uno se va a dar cuenta que hay muchas leyes que velan por el interés de la mujer. Y en la iglesia, la mujer es presentada como alguien que puede servir al Señor. Es más, la Biblia toma a la mujer como figura de la iglesia. ¡Qué honra para la mujer! Pablo dice, la iglesia es femenina. La iglesia es la novia de Cristo. No dice que la iglesia es un varón. No, la iglesia es una mujer. Enaltece la gloria de la mujer. Y el apóstol Pablo afirma que el deber del esposo es cuidar a la esposa, no al revés. El apóstol Pablo nunca dice la mujer tiene que cuidar al esposo. No, lo que el apóstol Pablo dice es el esposo tiene que cuidar a la esposa. El esposo tiene que sacrificarse por ella, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Así que, hermanos, cuando empezamos a leer la Biblia con más honestidad, vamos a ver que lejos de ser un libro exclusivamente machista, la Biblia enaltece, honra, dignifica tremendamente a la mujer. Y lamentablemente, el cristianismo progresista distorsiona por completo la manera que la Biblia presenta a la mujer. Pasemos a la segunda meta del cristianismo progresista frente al tema del feminismo: la deconstrucción de la interpretación bíblica. Ahora, hay que ser honestos aquí y reconocer que lamentablemente la Biblia ha sido usada para promover el machismo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No digo que la Biblia es machista. Lo que digo es que la Biblia ha sido usada para promover el machismo. Por eso hay cierta verdad en lo que una teóloga colombiana, María Triviño, afirma. Ella dice, tristemente, en muchas de nuestras comunidades de fe, es común que la Biblia sea leída a través de los lentes androcéntricos, es decir, como instrumento para mantener a la mujer en una posición sumisa. Esto bajo la influencia de la interpretación y reinterpretación del canon por parte de las autoridades emisoras de los discursos oficiales, que en su mayoría son hombres. En consecuencia, dice ella, un gran porcentaje de la iglesia termina perpetuando la opresión, sumisión y dominación masculina sobre la mujer a través de su lectura bíblica. Esta cita viene de un artículo de María Triviño, Una nueva forma de leer la Biblia,
Hermenéutica Feminista, escrita en el año 2020. Ahora, entre los elementos de esta opresión, sumisión y dominación masculina, Triviño menciona la presentación de Dios como varón. Ella dice que la Biblia presenta a Dios como varón y por ende oprime a la mujer. Claro, pasa por alto aquellos pasajes que tienen un sentido femenino de Dios, como también pasan por alto la afirmación en Génesis 1, que la mujer fue creada a imagen de Dios y por lo tanto hay la mitad de Dios que es femenino. Notamos otra vez esta tendencia a exagerar y malinterpretar la enseñanza bíblica. Ella continúa diciendo que esta opresión se perpetúa por la separación de roles en la familia y en la sociedad, que según ella limita a las mujeres a ciertos roles femeninos, entre comillas, y no la permite realizarse libremente. Ahora, ¿cómo evaluamos esta afirmación de Triviño y muchas personas como ella? En primer lugar, aunque reconocemos que a lo largo de los siglos hubo elementos negativos en la interpretación de la Biblia, creo que es innegable eso, en este asunto del rol de la mujer. Pero lo que falta aclarar es que eso no se debe a un problema de la Biblia, sino de la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia indica, el apóstol Pablo lo dice, que la mujer no debe enseñar en forma autoritativa en el culto. Eso es lo que dice la Biblia. Lamentablemente, muchos cristianos han exagerado esa afirmación bíblica a tal punto que lo toman como un pretexto para que la mujer no pueda subir al púlpito para nada, ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para dirigir las alabanzas, cuando la Biblia no prohíbe eso. La Biblia solo limita la mujer a no enseñar. Puede desarrollar muchos otros ministerios. Repito, hermanos, el problema no es la Biblia, como argumentan los cristianos progresistas. El problema es cómo la Biblia ha sido interpretada por algunos intérpretes cristianos que lamentablemente han sido bastante machistas. Ahora, es muy popular presentar a Pablo como un ejemplo de la interpretación machista del Antiguo Testamento. Lo que argumentan es, el apóstol Pablo era machista. Él quería oprimir a las mujeres, tenía envidia de las mujeres. Él solo quería ordenar y mandar. Y por lo tanto, él malinterpreta la enseñanza del Antiguo Testamento para elaborar su presentación de el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Pero la realidad es la siguiente. Aunque en Efesios 5, el apóstol Pablo exhorta a las esposas someterse a sus esposos, pasan por alto lo que Pablo dice a los esposos de tener que cuidar a las esposas. Y la verdad es que pasan por alto ciertos detalles en las cartas de Pablo que militan contra esta deconstrucción que quieren hacer de la enseñanza de Pablo, tanto en Efesios como en Primera Timoteo, acerca de la enseñanza de la mujer en la iglesia. Permítame algunos ejemplos. Cuando vamos a 1 Corintios 7, versículo 3, y Pablo trata el tema de las relaciones sexuales en el matrimonio. Si la Biblia realmente fuese un documento machista y el apóstol Pablo machista, se esperaría, ¿no es cierto?, que al dar instrucciones acerca de las relaciones sexuales, el apóstol Pablo diría categóricamente, la mujer tiene que someterse al varón y cumplir con él el deber de esposa. Pero si miramos 1 Corintios 7:3, veremos algo interesante. El apóstol Pablo no empieza con la mujer, empieza con el varón. Eso es muy interesante. Y Pablo exhorta a los hombres en la iglesia en Corinto. Es su responsabilidad cumplir el deber conyugal con sus esposas. Ordena
a los maridos satisfacer sexualmente a sus esposas. ¿Es eso machismo? ¿Acaso Pablo no está defendiendo la integridad de la mujer en una cultura en la cual, la cultura griega, en la cual los hombres disfrutaban con toda clase de mujer y abandonaban a sus esposas a casi no tener relaciones sexuales? No, la Biblia no es machista, la Biblia es igualitaria y el apóstol Pablo exhorta a los varones a cumplir su deber conyugal. Es más, si continuamos leyendo 1 Corintios 7, llegamos al versículo 14, muy interesante. El apóstol Pablo dice que la esposa santifica al esposo, no al revés. Pablo dice explícitamente, la esposa cristiana santifica al marido incrédulo. Pregunto, ¿es eso machista? ¿Es eso machismo? ¿No es acaso elevar a la mujer mostrando la gran importancia de ella dentro del matrimonio? Continuemos leyendo el capítulo 7, versículo 33. El apóstol Pablo dice, cuando un hombre se casa, su deber ahora es agradar a la esposa. Antes de casarse, el varón debe agradar a Dios. Cuando se casa, debe agradar a la esposa. Qué interesante cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, indica el deber del esposo de atender y cuidar bien a la esposa. Y es espectacular en Efesios 5, como el apóstol Pablo dice a los varones, no a las mujeres, a los varones. Ustedes deben sacrificarse por las esposas, deben cuidar a las esposas, santificarlas, quitar de ellas cualquier arruga o mancha o cualquier problema que podían tener. Es su deber cultivar a las esposas, no al revés. Así que creo que uno tendría que apelar por más honestidad en el manejo bíblico y dejar atrás este concepto simplista y erróneo que la Biblia es netamente un texto machista. Pasemos ahora a la tercera meta del cristianismo progresista, elaborar una hermenéutica feminista. Volvamos a María Triviño. Siguiendo a una autora holandesa, Caroline Osiek, ella escribe este artículo. Aquí está en inglés, en español sería La feminista y la Biblia, alternativas hermenéuticas, publicado en el año 1997. Ahora, María Triviño dice lo siguiente: debemos partir de la idea de que la hermenéutica feminista es una disciplina que busca analizar la forma en que se usa la Biblia como arma contra las mujeres. Aquí está la deconstrucción. Y la manera en la que se interpretan aquellos textos complejos que pueden ser utilizados como excusa para el patriarcado. Así que claramente María Triviño, ella afirma de que la meta de la hermenéutica feminista es eliminar interpretaciones machistas de la Biblia. Ahora, en este artículo, el artículo original de Osiek, ella presenta 5 modelos hermenéuticos que las mujeres pueden usar para interpretar la Biblia en tal manera que sean liberadas del, entre comillas, machismo opresor de la Biblia. Vamos a analizar estas 5 estrategias interpretativas. Empecemos con algo bastante bueno, la hermenéutica lealista, lealista, o el feminismo bíblico. Esta consiste en afirmar que la Biblia valora a la mujer, como acabo de mencionar, y la presenta como de igual valor al varón. Por lo tanto, esta primera hermenéutica procura marcar una diferencia entre las malas interpretaciones que promueven indebidamente el machismo y las buenas interpretaciones de la Biblia, que promueven la igualdad esencial de la mujer.
aunque reconociendo diversidad de roles. Exactamente, eso es lo que yo acabo de afirmar. Así que aquí tenemos una primera estrategia hermenéutica bastante positiva en el manejo de la Biblia para eliminar interpretaciones machistas indebidas en la historia de la iglesia. Ella continúa diciendo, su principio básico de esta hermenéutica leal es enfatizar la bondad y validez que tiene la Biblia como palabra de Dios. Y su fundamento radica en la suposición de que esta no es de naturaleza opresiva, no es, ¿ya? La Biblia no es de naturaleza opresiva. No puede ser descartada y por ser revelación de Dios debe ser el filtro al que toda investigación humana se someta. Además, este acercamiento concibe que por no ser opresiva, la Biblia no respalda en realidad la subyugación de la mujer bajo un patrón de dominación. Por tal razón, su contenido necesita ser interpretado correctamente para que de tal manera los usos abusivos de las escrituras que han surgido repetidamente a lo largo de la historia puedan ser enfrentados. Y es lo que dice Triviño. Y con eso confieso estar básicamente de acuerdo. Continúa diciendo, Osiek describe dos líneas hermenéuticas que se dan dentro del acercamiento lealista, ¿ya? ¿Cómo se aplica esta hermenéutica? La primera consiste en contrastar un texto bíblico con otro, ¿ya? Comparando dos textos bíblicos, mediante una exégesis crítica que sea aplicada con el debido cuidado. ¿Cuál es el propósito de este primer trabajo? El principal propósito es refutar toda interpretación literal que soporte la idea de opresión de la mujer y que por tanto vaya en contra del mensaje de la Biblia. Por ejemplo, si tomamos el pasaje en 1 Timoteo 2, donde el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Lo que Osiek está argumentando es que hay que contrastar ese texto con otros textos, también de Pablo, donde él permite a la mujer orar o profetizar en un culto cristiano. Y al contraponer esos dos textos, el argumento es, debemos usar los textos que permiten a la mujer orar o profetizar para anular, escuchen bien, para anular o negar cualquier interpretación literal de 1 Timoteo 2 que prohíbe a la mujer enseñar, para que al final terminamos usando textos bíblicos para negar un texto que prohíbe a la mujer enseñar y así le damos a la mujer total libertad. Esa es una estrategia hermenéutica. Ahora, la segunda línea hermenéutica, siguiendo con esta cita aquí, la segunda línea hermenéutica consiste en aceptar una forma del argumento tradicional que apoya el orden jerárquico entre el hombre y la mujer, como revelado por Dios, pero sin capitular al patriarcalismo. De esta manera, se propone que dicha jerarquía aplique solo o primariamente dentro del marco familiar y no en la sociedad en general. Es decir, no hay que tomar el pasaje que indica que la mujer debe someterse al marido, que tiene que ver con la familia, y extenderlo a toda la sociedad para decir una mujer no puede ser primer ministro de un país, porque de serlo, los varones tienen que someterse a ella. No, dice este método, ¿ya? Vamos a limitar la Biblia a lo que la Biblia enseña y no o evitar extrapolar la enseñanza a otros ámbitos que la Biblia no está mencionando. Asimismo, continúa la cita, la jerarquía no debe considerarse como una dinámica
ni de sumisión, ni de dominación, sino como una expresión de liderazgo que se requiere del hombre hacia la mujer, como parte del camino que Dios ha trazado para la convivencia y unidad en la sociedad. El valor de este tipo de hermenéutica radica en que permite que los lectores bíblicos conservadores entren en un diálogo serio con el testimonio de la Biblia a favor de la mujer, cosa que es urgente hacer. Por tal razón, se debe afirmar que el método lealista como hermenéutica feminista ha permitido un camino de apoyo a lo femenino por medio de una interpretación leal a la Biblia. Bueno, me imagino que muchos de nosotros estaremos bastante de acuerdo con esa primera hermenéutica. Pero permítame de todos modos hacer alguna evaluación. Podemos estar de acuerdo con muchos de los lineamientos del feminismo bíblico. Y la verdad, hermanos, es que en la realidad hoy en día, la iglesia brinda a las mujeres mucho más espacio, ¿no es cierto?, en el ministerio y el liderazgo que siglos antes. ¿En cuántas iglesias ahora las mujeres pueden dirigir las alabanzas? Las mujeres pueden presidir el culto. Las mujeres pueden orar, pueden leer la Biblia. Así que hoy en día la mujer ya tiene bastante libertad en los cultos cristianos. En alguna manera, las críticas que el cristianismo progresista hace de la postura conservadora es anacrónica. Es decir, están describiendo cómo las iglesias eran hace 1 o 2 siglos, no hoy en día. Y lo mismo es cierto de la mujer en el matrimonio. Hoy en día, la gran mayoría de mujeres cristianas trabajan. Las esposas trabajan, aportan a la economía del hogar, ¿no es cierto? Se desarrollan como profesionales. Y los esposos, a cambio, ¿qué hacen? Contribuyen a las tareas de limpieza, cocinan, el cuidado de los hijos, llevarlos al colegio. Una vez más, vemos que el cristianismo progresista termina criticando la Biblia cuando en realidad la sociedad ya ha cambiado bastante. Los matrimonios cristianos también han cambiado bastante y la mujer tiene una abundante libertad dentro del matrimonio. Repito, lamentablemente estos cristianos progresistas están criticando anacrónicamente lo que era el papel de la mujer en el matrimonio cristiano. Ahora, el problema con algunos elementos del feminismo cristiano es que corren el riesgo de imponer el significado de un texto sobre otro texto, o que sacan un texto de su contexto para afirmar algo que el autor no está diciendo. Por ejemplo, usan Romanos 16, versículo 7. Si leemos un momento Romanos 16, el versículo 7, habla de Andrónico y Junias, mis parientes y compañeras de prisiones, las cuales son muy estimadas entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahora lo que hacen es, usan este pasaje para negar 1 Timoteo 2:12, para decir, bueno, si Pablo acepta estas mujeres como compañeras en Romanos 16, entonces la interpretación de 1 Timoteo 2 debe estar mal. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no empezar con 1 Timoteo 2, versículo 12? La mujer no debe enseñar en forma autoritativa en la iglesia. Y por lo tanto ahora interpretar Romanos 16, versículo 7, como hablando de mujeres que colaboraban con Pablo, pero no eran pastoras de la iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿quién decide cuál es el texto fundamental a la luz del cual debemos interpretar el otro? ¿El cristianismo progresista, con aras a dar a la mujer plena libertad en la iglesia,
va a decir que Romanos 16:7 es el texto ancla y el resto de la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de este versículo. El problema con esa postura es que Romanos 16 es una lista de saludos que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Roma. Mientras que 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo llevar adelante el culto cristiano. Así que si vamos a dar más peso a un pasaje sobre el otro para establecer el papel de la mujer en el culto cristiano, se sobreentiende que hay que dar mucho más peso a 1 Timoteo 2 que a Romanos 16. Otro ejemplo. Es muy popular, lo habrán escuchado ustedes, a gente progresista usar Gálatas 3:28 para negar Efesios 5:21 al 24. En Gálatas 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice que en Cristo ya no hay mujer o varón. Dicen, bueno, si eso es cierto, si la salvación en Cristo anula cualquier distinción entre varón y mujer, por lo tanto, lo que Pablo dice en Efesios 5 a la mujer, sométase al marido, eso no puede ser cierto. Vamos a reinterpretar Efesios 5 a la luz de Gálatas 3. Pero la pregunta otra vez es la siguiente. ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué más bien no reinterpretamos Gálatas 3 a la luz de Efesios 5? Y la verdad es que si miramos los contextos, en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está tocando el tema de la salvación, de la justificación en particular. Y lo que Pablo está diciendo es que en términos de la justificación, ya no hay diferencia entre judío o griego, entre varón y mujer. Pero en Efesios 5, el apóstol Pablo está hablando de las relaciones entre el varón y la mujer en el matrimonio. Obviamente, entonces, el texto fundamental para establecer el rol de la mujer en el matrimonio tiene que ser Efesios 5, no Gálatas 3. Así que esta idea de que simplemente puedes escoger cualquier texto e interpretar otro texto a la luz del primer texto para sacar las conclusiones que quieras, no es válido. No es válido. Tenemos que primero considerar el contexto y la temática de cada texto bíblico para darle el debido valor a ese pasaje. No podemos comparar un pasaje donde Pablo está simplemente saludando a hermanos en la iglesia y darle mayor peso que un pasaje como 1 Timoteo 2, donde Pablo claramente está dando instrucciones específicas a Timoteo acerca del culto cristiano. Los dos pasajes están en la Biblia, sí, pero los contextos indican que hay que darle diferente peso a cada texto de la Biblia. Como verán, hermanos, hay muchos temas aquí que meditar y lamentablemente no tengo mucho tiempo esta noche. Continuemos. Pasemos al segundo método hermenéutico, la hermenéutica revisionista. El segundo modelo consiste en reconocer el papel importante de las mujeres en los relatos bíblicos. Escuchemos una vez más a Triviño. La lectura feminista revisionista retiene su compromiso con la fe cristiana, pues sostiene que el androcentrismo no se encuentra intrínseco en el texto bíblico, a pesar de que la tradición bíblica ha sido moldeada a través de la historia por el androcentrismo. Sin embargo, el acercamiento revisionista rechaza el patriarcado que se encuentra en la Biblia como un fenómeno culturalmente condicionado y contingente. Y además lo tilda como distractor del mensaje bíblico. Por consiguiente, esta hermenéutica revisionista
tiene el fin de retratar el papel que tuvo la mujer aún dentro del patriarcado, para de esta manera iluminar el proceso de transformar la tradición. En otras palabras, este principio hermenéutico empieza reconociendo que la Biblia tenía una cultura machista. Sin embargo, dentro de los relatos bíblicos hay ejemplos de mujeres que lucharon contra ese machismo y lograron hacer cosas que varones no hicieron. Pues bien, lo que hay que hacer es usar esos relatos bíblicos para elaborar la manera en la cual la mujer hoy en día puede luchar contra esa tradición machista de las culturas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para forjar libertad para ella hoy en día, ¿ok? Es una hermenéutica revisionista. Ahora, Osiek critica esta hermenéutica, interesante esto. ¿Por qué? Porque la considera muy lenta. Ella dice, esta forma de cambiar el papel de la mujer va a ser muy lento. No obstante, Triviño replica, quizás la opinión de la autora parte de la suposición de que la única manera adecuada para enfrentar interpretaciones tradicionales dañinas es por medio de un asalto directo. Es lo que Osiek piensa, hay que asaltar directamente, traerlo todo abajo. En contraste con lo dicho por Osiek, al afirmar que este tipo de acercamiento al texto avanza con lentitud, considero, dice Triviño, que la contribución de las feministas revisionistas a la teología ha sido amplia. Gracias a su hermenéutica, han logrado conciliar el punto de vista lealista, la primera hermenéutica, al considerar a la Biblia como autoridad suprema, pero permitiendo reconocer el condicionamiento patriarcal y misógino de algunas de las escrituras. Es decir, quiere avanzar más allá de la hermenéutica leal. ¿Cómo evaluamos esto? Lo primero que hay que decir es que es cierto, la Biblia fue escrita en diversos contextos culturales y que en alguna manera la Biblia refleja la cultura de los tiempos en que fue redactada. El apóstol Pablo refleja la esclavitud del primer siglo. No obstante, afirmar que por lo tanto la Biblia es una colección de textos culturalmente condicionados sería un error. Lo que sí implica es la necesidad de distinguir entre detalles culturales y principios universales, que es lo que Pablo hace en 1 Corintios 7. El apóstol Pablo dice, para un esclavo, para un creyente convertido en la esclavitud, aunque la esclavitud sea algo muy difícil para él manejar, la verdad es que en el primer siglo había una enorme población de esclavos, el Imperio Romano, millones de ellos. Ahora, si todos los cristianos esclavos se iban a levantar contra los amos y traer abajo la esclavitud, ¿se imaginan la revolución sangrienta que ocurría en el Imperio Romano? Dios no quería eso. El principio que Pablo establece es que puedes vivir la vida cristiana como esclavo. ¿Por qué? Porque en Cristo eres libre. En Cristo eres libre. Y para equilibrar la cosa, Pablo dice, y si tú eres libre como amo, no piensas que puedes hacer lo que quieres. No, porque aunque seas libre terrenalmente, eres esclavo de Cristo. Y vemos cómo la Biblia balancea estos principios para animar a los creyentes a vivir la vida cristiana, no importa si eran esclavos o si eran amos, si eran esposos o si eran esposas. Lo importante era su nueva identidad en Cristo. Eso era lo que le interesaba al apóstol Pablo. Un segundo aspecto es que hay problemas en evaluar una cultura
a la luz de otra. Pregunta, hermanos, ¿quién decide cuál cultura es la superior? Innegablemente, los cristianos progresistas suponen que hoy en día nuestra cultura es mejor que la cultura del primer siglo. Y dicen, la Biblia refleja la cultura del primer siglo y es tiempo de traer abajo todo eso porque recién ahora tenemos una verdadera cultura avanzada. Pero pensemos un momento. Una cultura que valora la independencia de la mujer, como hoy en día, pero esa misma cultura que valora la independencia de la mujer, ¿qué hace con la gente de la tercera edad? Los abandona a vivir en asilos. Es lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Las ciudades están llenas de asilos. Los ancianitos abandonados por sus familias para vivir solos en asilos porque los hijos quieren vivir la vida a lo grande y no preocuparse por los padres. Y la pregunta es, ¿esa clase de cultura tiene poca autoridad moral para juzgar una sociedad antigua en que las mujeres solteras, es cierto, están bajo la autoridad de su padre, pero esa cultura del primer siglo a lo menos honraba a los ancianos por la sabiduría que tenían y los cuidaban en sus casas hasta la muerte en el seno familiar? Aquí hay que ser mucho más honestos también. Nuestra cultura posmoderna no es precisamente la cultura más avanzada. Esta idea que las culturas antiguas eran todas retrógradas y que la actual es la más liberal no es del todo cierto. Si fuese así, ¿acaso la gente hoy en día no estaría viviendo con gran gozo y felicidad y libertad? Pero pregúntate, ¿cómo está la sociedad hoy en día? ¿No está la gente deprimida, viviendo con zozobra, con tremendo temor, viven encarcelados en sus casas, con rejas, con tranqueras en la calle para que los carros no pasen por temor al asalto? Nuestra sociedad deja mucho que desear, mucho que desear. Y pretender que nosotros estamos en las mejores condiciones de criticar a todas las sociedades pasadas y que la nuestra es la mejor, es una gran ilusión y una falta a la verdad. Creo que hay que ser honestos en eso. En tercer lugar, el factor cultural en la Biblia se debe al papel de la autoría humana. Eso es innegable. Moisés escribe como un judío criado en Egipto del año 1400 antes de Cristo. Y obviamente lo que él escribe refleja su contexto cultural. De igual modo, Pablo, al escribir, él refleja su contexto cultural del primer siglo. Eso es la autoría humana. Pero habría que añadir como evangélicos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y acaso Dios no es suficientemente capaz de haber considerado el factor cultural en su revelación a la humanidad? ¿Y que Dios no está encasillado, Dios no es preso de la cultura? Esta idea de que la Biblia no vale hoy en día porque está presa a las culturas de las sociedades antiguas, pasa por alto totalmente la inspiración de la Biblia y el papel de la autoría de Dios para incluir elementos culturales sin relativizar la revelación bíblica, sin caer en el temor de que la Biblia no nos ayuda porque está plagada de culturas antiguas. No, no. Eso sería cierto si la Biblia solo fuese escrita por hombres. Pero Dios inspiró
en la redacción de la Biblia. Y Dios es más que capaz de tomar en cuenta aspectos culturales para que podamos leer la Biblia con provecho, aunque estemos viviendo en una cultura muy diferente hoy en día. En tercer lugar, la hermenéutica del rechazo. Esto mucho más fácil para tratar. Este tercer modelo que Osiek presenta considera que el texto bíblico ha sido penetrado por ideas patriarcales hasta el punto en que debe ser rechazado. Totalmente rechazado, la Biblia. Según este modelo, las mujeres deben rechazar todo el legado judeo-cristiano por ser irremediablemente machista. Y por lo tanto, añade Triviño, es el deber de las mujeres hoy en día conformar en unidad una fe poscristiana. Qué interesante esa frase. Claramente progresista. Una fe poscristiana que pueda trascender el legado negativo recibido de los hombres. Ahora, la evaluación es muy simple. Para evangélicos, esa hermenéutica simplemente no procede. No aceptamos para nada la idea de que el texto bíblico ha sido penetrado por ideas patriarcales a tal punto que es inservible para una persona hoy en día para desarrollar su vida cristiana. Eso es un concepto 100% humanista de la Biblia y el evangélico simplemente tiene que rechazar este método hermenéutico. Pasemos al cuarto entonces. La hermenéutica sublimacionista. Este es interesante. Tiene algo de verdad. Esta se basa sobre el concepto de que la mujer es otra, diferente al varón, y que por lo tanto debe forjarse en forma independiente del hombre, bajo sus propios principios y reglas. Aquí lo que estoy queriendo hacer es ayudarles a ver diferentes matices que vamos a encontrar dentro del cristianismo progresista en cuanto al papel de la mujer. El modelo hermenéutico sublimacionista no solo se centra en las imágenes y símbolos femeninos de la Biblia, con el propósito de glorificar a la mujer, sino que busca en la tradición el cuidado femenino como símbolos de Dios y de la Iglesia, ofreciendo además un aporte considerable a la hermenéutica feminista. Ahora, aún Triviño reconoce el peligro con esta hermenéutica es que tiende a glorificar a la mujer y hacerla superior al varón. Afirmar que la mujer es otra, es diferente al varón. Y al afirmar que es diferente al varón, la pregunta que surge es, ¿y quién es mejor entonces? Y el feminismo promueve la idea de que la mujer es mucho mejor que el varón, algunas feministas a lo menos. Ahora, en tal manera, esta tendencia a hacerla superior al varón, lo que pasa es, invierte las cosas. Y pasamos de la crítica al machismo ahora a dominar a los varones a través del feminismo. Así que la pregunta es, ¿qué hemos ganado? Un modelo, el varón oprime a la mujer. Él es mejor, la mujer no sirve. Machismo. Y realmente vamos a pensar que lo mejor es lo opuesto, el feminismo radical, que la mujer es mejor que el varón y por lo tanto el varón debe someterse a la mujer. No, pues, estamos invirtiendo las cosas. Ahora, Triviño añade, la mayoría de los partidarios de este modelo no buscan el rechazo a la imagen masculina. Algunos sí, pero no todos. Y su desarraigo de lo sociopolítico, sino la reconstrucción de la imagen de la mujer tomando como base los pasajes bíblicos y como consecuencia su reivindicación como sujeto político y social. Así que aquí empezamos a notar otra vez dentro del progresismo un interés no tanto en la mujer como un ente espiritual,
en su relación con Dios y en la iglesia. Ahora hay un interés en la mujer como agente en la sociedad, en lo político. Y la Biblia, en cierto sentido, no trata esos temas. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Es indudable que la mujer es otra, pero hay que añadir lo siguiente, que es muy importante. La mujer es otra, entre comillas, no en su esencia, no en su esencia, sino en sus características personales. En su esencia, la mujer es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es igual que el varón, no es otra, es igual que el varón. Pero en ciertas características personales, su tendencia a ser sociable es diferente al varón. Por eso Adán la necesitaba. El varón no es sociable, el varón es solitario, independiente, pero no es bueno para el varón ser solitario, independiente. Así que le da una mujer que es otra, es social, conversadora, y juntos forman la totalidad de la imagen de Dios y una pareja completa que puede ser feliz. Ahora, el problema surge dentro de esta cuarta metodología hermenéutica, es cuando se busca promover la gloria de la mujer en lugar de promover la gloria de Dios. Ahora, obviamente, en el mundo secular, esto es lo que va a pasar, pero estamos pensando en el cristianismo progresista. Y si la manera que los progresistas manejan el feminismo resulta en la glorificación de la mujer, hay un problema. Porque la esencia del cristianismo no es glorificar ni al varón o la mujer, sino glorificar a Dios por medio de la revalorización de la mujer. Hay que añadir también lo que muchas veces se olvida en la conversación, que tanto el hombre como la mujer están en la condición de pecadores. ¿Cuán importante es considerar esto? Porque afecta el comportamiento de cada uno de ellos. El egoísmo busca resaltar los intereses propios y subvalorar los intereses de los demás. Así que el varón pecador solo quiere velar por sus intereses. Se vuelve machista, oprime a la mujer. ¿Y qué hace la mujer en su condición de pecadora? Hace exactamente lo mismo. Quiere resaltar su importancia y quiere oprimir al varón. Ambos están mal, porque lo que se trata no es de glorificarse a sí mismo y buscar sus intereses personales, sino glorificar a Dios como varón, glorificar a Dios como mujer, dejándonos guiar por las enseñanzas bíblicas acerca de los roles que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Finalmente tenemos la quinta hermenéutica, la hermenéutica liberacionista. Osiek describe este quinto modelo como la reinterpretación de la escatología bíblica. Qué interesante esta frase, la reinterpretación de la escatología bíblica. Para nosotros como evangélicos, la escatología bíblica tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? La gran esperanza. Pero dentro del cristianismo progresista hay un concepto de que la escatología no tiene que ver con el más allá, sino con el más acá. No con un reino de Dios venidero, sino con un reino de Dios en la actualidad. No con la libertad espiritual del ser humano en un estado celestial, sino la libertad humana aquí en la tierra de la mujer. Por eso habla de una reinterpretación de la escatología bíblica. Y Triviño reconoce el valor de buscar la liberación de la mujer, motivado por una esperanza escatológica. Ella añade, esta hermenéutica
liberacionista invita a tener la concepción del mensaje cristiano no de carácter individualista o espiritual, sino social, público, interpersonal. Además, afirma que tiene en cuenta que las realidades de la redención de Cristo deben desarrollarse en todos los aspectos de la sociedad sobre la cual Dios es rey. Claramente, estas tendencias de la teología de la liberación, de afirmar un concepto del reino de Dios aquí en la tierra, en sistemas políticos, económicos, en la actualidad, y descartan, por lo general, el concepto del reino de Dios venidero y algo espiritual. Ahora, el punto débil de esta hermenéutica que Triviño admite es que su punto de partida es una ideología feminista que proviene de más allá del texto. Es decir, es una ideología feminista que no nace en la Biblia, no empieza en la Biblia, viene de más allá del texto. Y la pregunta es, ¿de dónde viene? Bueno, viene del humanismo secularizado. Por lo tanto, en el mejor de los casos, la hermenéutica liberacionista lo que hace es procura unir el concepto bíblico del reino de Dios con un concepto humanista, el feminismo. ¿Ok? Así que hay un intento de unir dos cosas diferentes. Una que viene de la Biblia, el concepto del reino de Dios, y una que viene del humanismo, el feminismo radical. Así que, una evaluación general. Osiek afirma que cada uno de estos 5 modelos hermenéuticos tiene su valor y que debe ser usado por diferentes mujeres según el contexto de la fe que tienen y las circunstancias en las que viven. Obviamente, el problema con esa postura es que pasa por alto el concepto que la Biblia tiene de sí misma. Porque claramente la Biblia se concibe a sí misma como revelación de Dios, que tiene una doble autoría humana y divina. Por lo tanto, es fundamental en la interpretación bíblica tomar en cuenta tanto el autor humano como el autor divino. Ahora, cuando hacemos eso, ciertas hermenéuticas que descartan el papel divino en la revelación bíblica carecen de valor para el creyente evangélico. Simplemente no podemos aplicar una hermenéutica que pasa por alto la autoría divina del texto bíblico, porque dejaremos de ser evangélicos y dejaríamos de creer que la Biblia es palabra de Dios. Es más, resulta problemático aplicar hermenéuticas humanistas a una revelación divina. Muy problemático. Piensen, hermanos. Sería como tratar de interpretar textos marxistas usando métodos permeados por filosofías de la ultraderecha. No puedes hacerlo. Si estás queriendo interpretar un texto marxista, lo que quieres hacer es entender lo que ese autor marxista quiso decir. Y por ser marxista, no tiene nada que ver con la ultraderecha. Si tú de repente impones al texto marxista filosofías de la ultraderecha, estás yendo en una dirección totalmente contraria. Es tratar de mezclar leche, agua con aceite y simplemente no se mezclan y generas un caos total que no ayuda a nadie. Es muy importante en la hermenéutica aplicar métodos congruentes con el texto y no traer al texto bíblico, en este caso, ideas que son antibíblicas. ¿Cómo vamos a poder entender bien la Biblia aplicando métodos antibíblicos? Es una tremenda
insensatez. Finalmente, permítame tocar este tema que es muy importante, aunque me faltaría tiempo ampliarlo. La tendencia a la eisegesis en el cristianismo progresista. Una tremenda tendencia a la eisegesis. Una lectura de artículos a favor del feminismo dentro del movimiento progresista cristiano señala que la presencia de muchos elementos de eisegesis. No sé si entienden este término eisegesis. Es lo opuesto a exégesis. Exégesis es la idea de sacar del texto todo lo que el autor ha invertido, tanto el autor humano como el autor divino. Exégesis. Eisegesis es la tendencia de meter en el texto lo que luego uno quiere sacar del texto, en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. Ahora, esta tendencia a forzar el texto bíblico realmente milita contra la jactancia de los cristianos progresistas, de que ellos son promotores de las ciencias bíblicas y que ellos nos dan un modelo de leer objetivamente el texto sagrado. El problema es que no lo hacen. Al caer en la trampa del eisegesis, lejos de enseñarnos ciencia bíblica, están yendo en contra de una verdadera ciencia bíblica. Permítame unos ejemplos para ilustrar esto. En un artículo, también por Triviño, Romanos 16, 1 al 16, las mujeres como autoridad, el ministerio. Triviño comenta sobre Febe, que Pablo menciona en los primeros versículos de Romanos, el capítulo 16. Ahora, lo que Pablo dice en Romanos 16, versículo 2, es que Febe ha ayudado a muchos. Ya esa frase en versículo 2. Febe ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Y noten ahora la dirección en la cual Triviño va con su hermenéutica, en este caso aplicando una hermenéutica liberacionista. Ella dice, Febe era una mujer cuyo poder económico la convertía en independiente y exenta de obediencia a la autoridad del varón. Y uno se pregunta, ¿y de dónde salió eso? Del texto bíblico. Bueno, dice Triviño, el término patrona, en griego prostatis, que está en versículo 2, la Reina Valera traduce ayudado a muchos. Según Triviño, ese término permite ver que aún el mismo apóstol Pablo estaba bajo la protección de esta mujer, bajo su patronaje. Es decir, él estaba ubicado en una esfera social inferior a Febe. Aunque como apóstol tenía una autoridad superior a la de ella en el ámbito religioso, este no descarta la autoridad social que Febe tiene como su patrocinadora. Ahora, aquí tenemos Triviño supuestamente interpretando el texto bíblico. La pregunta es la siguiente. ¿Es exégesis o es eisegesis? A primera vista pareciera exégesis porque aparece una palabra aquí en griego, prostatis, y la verdad es que muchos de nosotros, enseguida que vemos una palabra en griego o hebreo, ya pensamos, uy, esta persona realmente maneja muy bien el texto bíblico, hay que prestarle toda atención y aceptar lo que afirma. No, hermanos. Mucho cuidado con pseudociencia bíblica. Pseudociencia bíblica. Da la impresión de ser muy científico, muy sofisticado, con los términos del idioma original. La verdad es que engañan. Pseudociencia. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, la afirmación de Triviño, recalco, tiene apariencia de erudición.
y convence a muchos. Hay que reconocer, mucha gente leyendo Triviño no reflexiona más, simplemente acepta todo lo que ella dice, especialmente los que ya están predispuestos al feminismo. No obstante, habría que considerar lo que otros comentaristas afirman del texto bíblico. Por ejemplo, Cranfield. Tengo su comentario exegético de 800 páginas, un tremendo comentario de Romanos. Y él dice lo siguiente sobre este pasaje. Con relación al término prostatis, primero Cranfield dice, miren Romanos 12, versículo 8. Y esto es interesante porque en Romanos 2 y 8 es una exhortación a todo creyente a ayudar a otros, especialmente los que tienen el don de ayuda. Así que claramente no tiene nada que ver con el patronaje que Triviño está queriendo decir. Y Cranfield continúa. En este caso, en Romanos 16, versículo 2, con relación a Febe, en este caso, no puede tener un sentido técnico legal. ¿Qué es lo que Triviño quiere afirmar? Y Cranfield, gran estudioso de la Biblia, dice, no puede tener ese sentido técnico legal de patrona. ¿Por qué no? Bueno, noten este detalle. Cranfield dice, tal como lo tiene el término masculino. Ah, qué interesante. Aquí el término prostatis en el texto original en griego es femenino porque está hablando de Febe. Ahora, es cierto que la forma masculina de esta palabra en la cultura romana indicaba un varón que tenía un sentido legal, autoridad. Pero Cranfield dice que como este caso se aplica a una mujer, no se puede aplicar el uso técnico legal masculino porque el contexto es diferente. Añade Cranfield, es de dudar que Pablo necesitaba una protección legal, tal como da a entender el uso de la forma masculina. Así que claramente Cranfield está diciendo lo que indica que lo que Triviño está diciendo está lejos de ser la realidad. Y eso le lleva a Cranfield a la siguiente conclusión. La mejor traducción aquí es ayudante, no patrona. Así que vemos cómo hay que tener cuidado con lo que parece ser ciencia bíblica. Es más, hermanos, en este mismo versículo, Pablo usa el verbo relacionado con prostatis para exhortar a los creyentes en Roma que la ayudéis en cualquier cosa que necesita. Si miran, hermanos, Romanos 16, versículo 2. Hablando de Febe, Pablo dice que la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis. Según Triviño, que ustedes todos sean como patrona para Febe. La ayudéis como patrona en cualquier cosa que ella necesita, porque ella ha sido patrona para muchos y para mí también. Pero no, los creyentes en Roma no estaban en condición, en forma general, de todos ser patrona para Febe. Pero todos estaban en la condición de ser de ayuda espiritual, quizás en algo económico para Febe. Así que la idea de que aquí solo es autoridad de Febe hacia Pablo cae por su propio peso, porque Pablo está diciendo a la iglesia en Roma, ustedes, entre comillas, sean patronos para Febe. Y claramente no puede tener el sentido legal. No todos van a ser patronos de todos. Está hablando de ayuda espiritual y práctica que los creyentes se deben unos a otros. Así que empezamos a darnos cuenta entonces que detrás de mucho de lo que pasa por ciencia bíblica entre los progresistas hay un mal uso de los datos bíblicos. Mal uso.
pero convencen a aquellos que quieren ser convencidos. Y aquí, hermanos, hay que aprender a estar alerta, no dejarnos impresionar, investigar, leer, indagar mucho más, pidiendo que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad. En ese mismo artículo, Triviño comenta sobre la pareja Andrónico y Junias, de quien leemos en el versículo 7, Romanos 16, 7, leemos, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en el Evangelio. Lo que dice la Reina Valera. Ahora, Triviño interpreta estas palabras en una manera bastante diferente. Escuchemos lo que dice Triviño. Dice, Pablo califica a esta pareja, parece esposos, Andrónico y Junias. Los califica como eminentes entre los apóstoles, que hubo antes que él, lo cual muestra que Junia, junto con su esposo, forman parte de una generación anterior de creyentes. Quizás lo más significativo de este pasaje es que resalta que una mujer Junia formara parte de los denominados apóstoles. Esto significa que ella pertenece al círculo de aquellas y aquellos comisionados, al igual que los grupos de los 12, y varias citas bíblicas aquí. Y Pablo señala en 1 Corintios 9:5 el derecho de los apóstoles a llevar consigo una mujer como acompañante durante sus viajes misionales, la esposa. Sin embargo, Romanos 16:7, según Triviño, nos revela que estas mujeres no siempre eran estrictamente acompañantes como esposas, sino que también, por lo menos en este caso, habían sido elegidas para la actividad apostólica, diciendo, Junias era un apóstol. El hecho de que Junia fuese un apóstol significaba que era una socia de Pablo, ya que era autoridad en la iglesia al mismo nivel que él, es decir, el nivel de autoridad preeminente en la comunidad cristiana. Bueno, cuando uno lee eso por primera vez, uno queda impactado, ¿no es cierto? Pero uno también se da cuenta qué diferente es la interpretación de Triviño de lo que parece decir la Reina Valera. Cuando dice en versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. La pregunta es, ¿lo que Triviño está diciendo es exégesis? ¿Está sacando del texto lo que realmente Pablo está diciendo? ¿O está metiendo al texto ideas que ella quiere sacar del texto para apoyar una postura feminista radical? Lo que digo es lo siguiente. Notemos con cuidado los saltos interpretativos que Triviño hace. No te lo explica. Y aquí está la trampa. No explica los saltos interpretativos, simplemente los afirma para llegar a la conclusión que Junia era una socia de Pablo como apóstol, ya que era autoridad en la iglesia al mismo nivel que él. ¿Cuál es el problema? Número uno, Triviño no considera el significado de la palabra estimados. La Reina Valera dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Es decir, los apóstoles estimaban mucho a esta pareja. Lo que Triviño pone es eminente, dando a entender que esta pareja eran eminentes los máximos de los apóstoles. En segundo lugar, Triviño no distingue lo que la frase entre los apóstoles significa aquí. ¿Qué significa
entre los apóstoles. La Reina Valera da a entender que esta pareja eran altamente estimados por los apóstoles, ¿no es cierto? Por los apóstoles, estimados entre los apóstoles. Pero Triviño cambia esa frase entre los apóstoles para incluir a Andrónica y Junia entre ese grupo y mete a Junia como un apóstol más. Pero hay que ver lo que la forma gramatical en griego apunta. En tercer lugar, y lo más serio aquí, es que Triviño salta a la conclusión que la palabra apóstol aquí significa los 12 apóstoles. Pero sabemos que en otras partes de la Biblia, esta palabra apóstol se usa en un sentido general, de mensajeros o trabajadores en la obra. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en Hechos 14, el versículo 4, Bernabé se describe como un apóstol, al igual que Pablo. Pero claramente Bernabé no era un apóstol. Pablo era el apóstol de la talla de los 12. Bernabé es apóstol solo en el sentido de misionero, mensajero. O 2 Corintios 8, versículo 23, mensajeros de las iglesias. Capítulo 11, versículo 13, Filipenses 2, versículo 25. Lo que pasa aquí es que Triviño rehúsa examinar exegéticamente el significado de la palabra apóstol. Simplemente afirma que está hablando de los 12 apóstoles. Y toda su interpretación depende de ese salto interpretativo. Hermanos queridos, ya es tiempo que maduremos como líderes cristianos. No podemos estar dándonos el lujo de escuchar o leer ponencias que nos impresionan a primera vista, pero no nos detenemos a examinar si es cierto lo que están diciendo o no. Hay una gran lucha espiritual. Satanás quiere engañar a la iglesia. Y si los líderes no estamos alerta, nos vamos a dejar engañar por cualquier persona que mete un poco de griego aquí y sale cosas interesantes y lo creemos todo. Cuando lo que hay que hacer es aprender a evaluar. Por eso terminemos con una conclusión general. Espero que quede claro esta noche. Hay una tendencia en el cristianismo progresista a manejar la Biblia en forma contradictoria. Por lo general, afirman que los autores de la Biblia, y en particular Pablo, eran machistas y favorecían el patriarcado. Pero luego seleccionan algunos pasajes bíblicos que, según los progresistas, afirman el valor de la mujer y su igualdad entre los varones. Ahora, esta forma de leer la Biblia, antojadiza, contradictoria, es problemática. No puedes, por un lado, afirmar toda la Biblia es machista y luego sacar o forzar unos textos y decir, pero aquí, noten cómo aquí hay una mujer que pelea por el feminismo. No, pues tienes que decidir. O todo es machista o no es machista. No puedes entrar en este manejo muy subjetivo del texto bíblico. Uno respeta a aquellas personas que dicen la Biblia hay que rechazarla por completo porque es machista del comienzo al final. Ya, uno acepta. No está de acuerdo con eso, pero acepta esa postura. Pero la idea de afirmar, por un lado, la Biblia fue escrita por machistas, refleja culturas machistas y no hay nada de valor para la mujer. Y luego, milagrosamente, descubre textos que dicen, pero Pablo aquí está honrando a Junia y la llama apóstol igual que él. No, pues, no puedes manejar la Biblia de esa manera. Este uso selectivo que hacen del texto bíblico. Los progresistas resultan culpables de algunas cosas que acusan a los conservadores.
Ellos dicen, los conservadores manejan la Biblia en forma muy antojadiza. Y resulta que ellos también lo hacen. Así que tenemos que evaluar muy bien estas posturas de los cristianos progresistas. Vamos a dejarlo hoy, hermanos. Iba a incluir también el aspecto de la ideología de género, pero esta clase ya ha sido bastante larga y no quiero cansarles más, así que vamos a dejar por el feminismo y buscaré otro momento para tratar el tema de la ideología de género, que es muy parecida al manejo que hacen de la Biblia con el feminismo. Espero que presten atención a esta clase y espero con mucho interés sus resúmenes. Pidamos a Dios que en esta lucha espiritual, Él nos ayude a tener ese temor a Dios. Y pidamos, Señor, ayúdame a leer la Biblia con integridad. Guíame por tu Espíritu Santo, para que yo pueda entender cuál es el papel de la mujer dentro de la cosmovisión bíblica cristiana que tú nos has dado. Porque el Señor es nuestro creador y Él es la mejor persona indicada para indicarnos cómo debemos obrar como varones y mujeres. La sociedad hoy en día deja mucho que desear. Y pensar que la sociedad nos va a dictaminar cómo interpretamos la Biblia es un gran error y también es una ofensa a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar juntos tu palabra. Quiero pedir, Padre, que ayudes a los hermanos a escuchar con atención este video, que tú les ayudes a procesar la información. Hay mucho material, Señor. Todos necesitamos tu ayuda para interpretarlo correctamente. Así que, Padre, danos el interés de manejar estos temas en la mejor forma que podamos, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, que Dios les bendiga.